Hola amigos, muy buenos días. Es un gusto y un placer estar con ustedes esta mañana en esta nueva sección llamada La Verdad Ausente. Me da mucha risa este nombre que le pusimos, ¿no? Porque de cómo surgió. Ahorita se lo contamos, pero bueno, antes que nada me gustaría que te presentaras, Salo. Ya mucha gente te conoce por muchas transmisiones en las que hemos estado Sí, anteriormente en la sí, alfombra. Pero bueno, para los que no saben de ti, sí. qué te dedicas, qué haces. Sí, pues es un gusto poder acompañarlos esta mañana también. Pues estamos trabajando aquí en Ensenada. Estudiamos teología, somos pastores y estamos intentando, Bueno, tú, yo no soy pastor. bueno, tú, es cierto, somos pastores. Yo soy, tú no, ¿verdad? Sí, soy pastor. Estamos intentando de plantar una iglesia aquí en esta área y poder, pues, llegar a esas personas, ¿no? A esas Ujú. personas que a veces, pues, como iglesia no podemos alcanzar, ¿no? Esa gente complicada, ahora sí, vaya que es más difícil, no digo que algo diferente hacer, bueno, no digo que cambiar lo que hacemos, pero sí hacerlo un tanto diferente con ellos, poder explicar, comprender mejor. Pues ahora sí que lo que estamos viendo, ¿no? La verdad. La verdad. Eh, ¿qué cosas diferentes, o sea, planean hacer con por ejemplo, en estas nuevas iglesias a lo que te estás refiriendo, ¿no? A lo que estás trabajando? O sea, ¿qué te refieres con personas un poco más complicadas, más? ¿En qué sentido son más complicadas? ¿En qué sentido? Pues ahorita ahora sí que con las generaciones que han venido, ¿no? Ujú. Los posmodernos, los seculares, personas que, como decíamos, creo que en la última transmisión de Alfombras, a veces como seres humanos damos por sentado las cosas. O sea, tú entiendes lo que yo entiendo y tú sabes lo que yo sé. Pero hay gente que viene de una vida, de un ambiente, de una familia totalmente distinta, que incluso hay personas que no creen en Dios. Y entonces siento que a veces como iglesia no estamos atendiendo a estas personas, ¿no? Ujú. Y aquí el asunto es cómo poder alcanzarlos, ¿no? Cómo primeramente tener un contacto con ellos. Eso es hasta cierto punto lo difícil y lo complicado. Pero creemos con toda seguridad, claramente está pues tomados de la mano de Dios, que una de las cosas que necesitamos hacer es hacer amigos. O sea, Ujú. el plan y el método de Jesús, ¿no? Poder, antes de hablar de Dios, antes de hablar de religión, antes de hablar de Jesús, es muy importante ser amigo de esa persona, ¿no? Ser una persona allegada, una persona cercana, conocerla, que me conozca, que tenga, digamos, un sentir, ¿no? Un sentido de pertenencia, primeramente, porque ese tipo de personas necesitan eso, o sea, van por un mundo, van por una vida viviendo la rutina, viviendo a diario, viviendo lo mismo, y claro está que van a tener pues un vacío interior, ¿no? Algo que tal vez pueda hacerles falta y no tener una respuesta o no saber por qué, o todo lo contrario, personas que tienen una estabilidad económica, una, digamos, estabilidad emocional, aparentan a lo mejor ser felices, pero siguen sintiendo pues ese vacío, ¿no? Y ese vacío que nunca lo vamos a llenar con cosas materiales, con cosas de este mundo, ¿no? Sino solamente con el amor y esa relación con Dios. Ah, qué padre que tienes este proyecto ya. Me imagino cuánto ya llevas ya casi un año Sí, acá, casi ¿verdad? un año tenemos aquí ya, gracias a ¿Y Dios. qué tal? ¿Cómo has visto pues, el proyecto avanzando? ¿Con El, qué, por ejemplo, problemática te has topado? ¿Con qué Sí, barrera? exactamente con esa problemática, ¿no? No es fácil, no es como naturalmente lo hacemos como iglesia, ¿no? Con una agenda, con un programa, con algo hacerlo, ¿no? Creo que es una de las cosas más difíciles y más complicadas, ¿no? El poder hacer tú esa agenda, el poder hacer tú esos planes, esos métodos, tal vez esos ministerios para poder llegar a esas personas. Algunos métodos pueden ser muy buenos y otros pues totalmente diferentes y ahora sí no cumplen lo que tú estabas esperando. Creo que una de las dificultades y los desafíos es ese, ¿no? El poder encontrar ese método o ese ministerio que que cumpla esa parte, ¿no? Porque pues puedes encontrarte en esta ciudad de todo tipo de personas, ahora sí que unas seculares, otras posmodernas, otras, digamos, ateas. Entonces, Ujú. un método para alcanzar a ellos no va a ser suficiente. O sea, ocupamos varios métodos y para eso pues estamos conociendo la ciudad, viendo algunas cosas que nos puedan ayudar, ¿no?
a encontrar y a poder llegar a este tipo de personas, ¿no? Los esfuerzos que también están haciendo es, de hecho, esto, ¿no? El crear este tipo de programas en los cuales podamos exponer temáticas desde no solamente una perspectiva un poco religiosa, sino desde un poco de vista, podríamos llamarlo filosófica, lógica, Sí. tratar de encontrarle pues respuestas a esas incógnitas que hoy en día surgen, ¿no? En muchas personas. Y bueno, ya cuando llegaste, hoy vamos a hacer un programa nuevo, un podcast diferente. Pues se me hizo muy interesante porque sí era algo que yo tenía en mente. Fíjate que y resulta muy chistoso también porque bueno, yo había tenido un dilema, ¿no? En el caso de cómo compartir lo que creo, ¿no? Cómo compartir las verdades. Y de un tiempo para atrás yo era muy defensor de, como diría el doctor Jairo, ¿no? De vender carne de soya con sabor a carne real, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues te voy a presentar esta verdad, pero te la voy a presentar muy diluida al punto de que tú no llegues a distinguir que es religioso, sino que es, ¿cómo se llama? Es otro tipo de contenido, ¿no? Otro tipo de contenido meramente, pues podríamos decir secular, ¿no? Pero que tenga esos tintes religiosos para que en algún momento tú te des cuenta y vengas a la verdad. Lo cual me he dado cuenta que no funciona. Hoy en día la gente sí necesita que se le abra de frente y que se le hable de lo que vamos a hablar acerca de una verdad absoluta, una verdad objetiva. No una verdad diluida, una verdad que tiene esos matices de... ¿cómo llamarlo, no? Esos matices grises, ¿no? De que realmente, ok, ¿de qué está hablando? ¿Está a favor o está en contra? Y creo que hoy en día también hemos pecado mucho de eso, ¿no? Hemos pecado mucho de querer ocultar nuestra verdad, y que más adelante vamos a entrar en este tema acerca de lo que es la verdad, ¿no? Ocultar nuestra verdad y darle al mundo algo muy grisáceo, algo muy diluido. Lo cual no, o sea, hoy en día el mundo no necesita algo diluido. O sea, realmente el mundo hoy necesita una verdad y que nosotros queremos que como la verdad presente y una verdad que ha estado ausente durante mucho tiempo, ¿no? Y que eso ha llevado a que el mundo hoy en día, incluso nuestra propia sociedad, se sienta muy perdida. Y es por eso que tienes a mucho, bueno, a lo largo de la historia ha existido, pero hoy más en día ves a un mundo que está totalmente desconcertado, o sea, tú dices, esta mentalidad de gente posmoderna que hoy tenemos realmente no sabe, o sea, no sabe quién es, o sea, quién es, a dónde va y cuál es su propósito de su mera existencia en el mundo. Y sinceramente creo que nosotros tenemos esa respuesta para un mundo, o sea, que está completamente perdido. O sea, sí le podemos, o sea, creo que nosotros tenemos esa verdad que puede encaminar a toda esta gente que hoy en día se encuentra muy, pero muy perdida, ¿no? En muchos aspectos de la vida. Y bueno, ya entrando a esto, pues vamos a iniciar con esto, ¿no? De que la verdad, y es uno de los títulos, ¿no? Del podcast, ¿no? La verdad ausente, o sea, y más que nada, pues empezar, ¿qué es la verdad, no? O sea... Sí, como bien lo decías, cuando pues teníamos la idea, ¿no? Y empezamos a platicar de la idea, cómo poderlo capitalizar, cómo poderlo realizar, hacerlo. Pues sí, ya que tuvimos el programa, ya que tuvimos el nombre, ¿no? La verdad ausente, nos dimos cuenta de que lo primero que teníamos que ver, pues tenía que ser algo de verdad, algo que tenga que ver con la verdad, ¿no? Y ahorita que estabas mencionando esta parte de cómo transmitirla, de cómo llevarla a cabo, yo siempre me acuerdo, Sammy, de cuando empecé a conocer la iglesia, porque no te voy a decir que yo nací en la iglesia, ¿no? Pero pues a los 7 años, aproximadamente 6 años, fue que mi mamá comenzó pues a conocer esta verdad, digamos que la iglesia, ¿no? Conocer la iglesia, vamos a pasar de ahí porque ahorita vamos a definir lo de la verdad y todo esto. Entonces, pues comenzamos a asistir, comenzamos a ir a la iglesia y yo no sé si la gente que nos ve o la gente que nos va a escuchar en su momento después de este programa, ¿no? Este podcast, yo siempre pensaba cuando iba creciendo, ¿no? Y conocí un poquito de la Biblia, de las cosas de Dios, de las cosas de la iglesia, y sin entenderlas todavía, sin comprenderlas todavía en su totalidad, de todo en sí,
todavía no tenía ese deseo de ser pastor. Estaba muy adolescente, muy niño, todavía tendría algunos 11, 12 años, yo creo. Y yo siempre me imaginaba y decía, ¿a qué vine? O sea, vine a la tierra a nacer, voy a crecer. En aquel entonces, mi sueño anhelado era ser veterinario, Sammy. Veterinario. Veterinario, me encantaban los Tú animales. naciste en un ranchito, ¿no? Yo tenía un rancho, mi papá tenía un rancho, teníamos vacas, caballos, gallinas, perros siempre tuvimos. Entonces, fue como un ambiente muy bonito, la verdad, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos del rancho, de mi etapa de crecimiento y todo esto, ¿no? Pero siempre tenía como que ese pensamiento de decir, ¿a qué vine? Voy a crecer, voy a ser un adulto, voy a lo mejor casarme, voy a tener hijos y mis hijos van a crecer y me voy a morir y ya es todo. Ajá. Y ya se acabó. Y entonces hacía como que un eco en mi mente, decía, ¿y para qué? ¿Y después qué? Entonces yo decía, ¿y si me muero antes? ¿Y si no tengo hijos? O sea, me voy a morir y ahí se va a terminar todo. O sea, como que en mi mente, desde pequeño te lo digo, o sea, no encajaba, o sea, no le hallaba un sentido. No te voy a decir que eso me decía, pues no luches, no hagas nada, sea una persona floja. No, o sea, no en ese caso, ¿no? Pero sí yo decía, o sea, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo, no? Y es cuando entiendes que, pues poco a poco, pues hay una verdad, ¿no? Y en la medida que tú la conozcas, bueno, hay muchas verdades, esa es otra, ¿no? Pero la verdad que queremos analizar más que nada en esta parte, ¿no? Una de las verdades que vamos a analizar en este punto, pues esa verdad, ¿no? Que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Y por qué poder abrazarla y por qué decir, es que lo que dice la Biblia es verdad. En esa parte es la que también necesitamos debatir con las personas, porque a una persona que no cree en Dios, que no cree en nada de esto, ¿cómo para ella eso puede ser una verdad, ¿no? Es lo complicado de este tema y de lo que te estaba platicando en mi proyecto, ¿no? Sí, y desde hace mucho tiempo muchos filósofos han tratado de buscar buscar una definición, ¿no? Que sea más exacta de lo que es la verdad. Y tienes, por ejemplo, a pensador Descartes, René Descartes, lo que te comentaba hace rato, ¿no? De que podríamos decir que su definición de verdad era pienso, luego existo, ¿no? Pienso y existo. Esta famosa frase de René Descartes. Y esta corriente de pensamiento que tenía René Descartes venía acerca de, pues, la duda, ¿no? Y así, haciendo hipérboles. Una de las cuestiones que Descartes en un principio hablaba, para que algo sea real, no tiene que haber dudas acerca de esto. Es decir, este micrófono es azul. Uh-huh. Y pues es azul porque así lo pintaron, entonces no tengo dudas. Pero hay un problema, por ejemplo, con ese tipo de pensamientos. Y es que, o sea, tú confías en las cuestiones de tus sentidos, ¿no? O sea, si todos tus sentidos te dicen, ¿sabes qué? Esto es azul, no hay duda, por ende es real, es verdadero. Pero hay cosas en las cuales tú no puedes confiar en tus sentidos, y es lo que te ponía el ejemplo. O sea, tomas un lápiz y lo metes en un bote con agua y se va a difractar por la luz, ¿no? Entonces va a dar el efecto de que ese lápiz se quebró. Entonces, como tus ojos ven que se quebró, entonces tú puedes deducir, ¿no? El lápiz está roto, ¿no? Por ende, esto es verdad. Pero si lo vuelves a sacar, ves que no está roto. Entonces, ¿por qué? Porque es un efecto. Entonces, tu vista tampoco es un buen argumento, o tus sentidos no son un buen argumento para decir que algo es verdad, porque tus sentidos también te pueden engañar. Y hay otros filósofos como Platón que hablaban acerca de la verdad. Y aquí tengo... Espérame. Por ejemplo, para Platón, el mundo era un reflejo imperfecto de un mundo
súper sensible, el mundo de las ideas, ¿no? Para Platón, todo lo que es una idea es realmente verdadero y que hoy en día existen muchas personas que, pues, de alguna forma están de acuerdo con ese término. ¿Por qué? Porque todo nace desde la idea, todo nace desde la mente. Es decir, ok, tengo la idea de crear una mesa, pero la mesa es real, es verdadera porque está en mi mente. Aunque realmente no la pueda sentir, no la pueda materializar, en mi mente existe y por ende es verdadera. O sea, no podemos descartar el mundo de las ideas como algo meramente ficticio. Y así existieron muchos filósofos, pero muchos de ellos también llegan a la conclusión de que la verdad es meramente subjetiva. O sea, no hay verdades absolutas. Y si las hay, o sea, no puedes tener una certeza completa de que es una verdad absoluta. Es una de las cosas, de los problemas que también se encontró Descartes, ¿no? O sea, muchas veces hablamos del método científico, ¿no? Del método científico como una herramienta para saber que algo es completamente verdadero. Uh-huh. Y tienes, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Pero te nace la duda, ¿no? De por qué 2 más 2 es 4. Pues que todos llegaron a un consenso en el cual le pusimos el valor de unitario de 2, ¿no? Y todos globalmente reconocemos que 2 es la suma de 2 unidades, 1. Entonces, si tienes 2 unidades más 2 unidades, te da igual a 4 unidades. ¿Pero por qué llegamos a ese acuerdo, no? Entonces, como hay duda, ¿es verdadero o no es verdadero? Entonces, hay otra... Descartes también decía, entonces, lo que puede ser es que en nuestra mente exista un ser maligno que nos esté dando respuestas incorrectas que nosotros creemos como verdades. Entonces él vuelve a pensar, pero entonces la única verdad absoluta que existe es que existo, porque lo pienso. Entonces, o sea, si lo vamos al pensamiento de Descartes, lo único verdadero que tenemos en el mundo es la autopercepción uh-huh. de que existimos en este mundo material. Y lo cual es un poco desalentador, porque si solamente sé que la verdad se limita a mi existencia, entonces, ¿qué es todo lo demás? O sea, todo lo que me rodea. Todo lo que me rodea. No puedo estar seguro de nada, porque de todos causa dudas. O sea, incluso de cuestiones, por ejemplo, muy claras, como la Tierra es redonda, ¿no? Es esférica. ¿Existen dudas? La Tierra es plana. La Tierra es plana. Son cosas bien interesantes, Sammy, pero como decimos o como se dice, ¿no? Coloquialmente, ¿no? Y como lo decían estos pensadores, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Uh-huh. Y cada persona va a interpretar o va, digamos, a entender o captar según su persona, según sus vivencias, yo lo veo así, según cómo ha sido su vida, en qué es la verdad, ¿no? Y en lo que mencionabas y en lo que decías, ¿no? Entiendo que hay 2 verdades, ¿no? Una relativa y una absoluta. Uh-huh. Se puede decir que hay más verdades, ¿no? Pero para ir, digamos, centrándonos o captando, podemos quedarnos con objetiva y subjetiva. Objetiva y subjetiva, ¿no? Absoluta y relativa. Exactamente. Y me gustó de una parte aquí que estuvimos investigando y estudiando, o sea, cómo entender la verdad relativa, ¿no? Y dice, se define como aquella verdad que puede ser cierta en un contexto o comunidad y no en otra, o que lo puede ser verdad para mí, no lo puede ser para la otra persona. Uh-huh. Entonces esa es la relativa, que es, para mí es verdad esto, pero tal vez para ti, no, pero para mí eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Esa es la relativa, esa es la que se puede decir que muchas personas pueden entender como verdad cosas diferentes. No va a ser lo mismo para todos. Y es la que hoy predomina, ¿no? La verdad relativa. O sea, para hoy en día el mundo, cualquier verdad es relativa. Y lo que me lleva a pensar, o sea, realmente
todas las verdades son relativas, no existe algo que sea absoluto, algo que sea verdadero, independiente del contexto histórico y cultural al cual te desarrolles. Es algo bien interesante esto porque yo siento que la gente es como tipo, como que se acomoda a lo que nos conviene. Yo siento que esto es una realidad, ¿no? Porque si tú te das cuenta, ¿no? Podemos poner el ejemplo de la Biblia, amigo. Ajá. Hay mucha gente que pues se puede decir ateo, se puede decir de diferentes denominaciones que dice la Biblia para mí no tiene ninguna validez. O sea, yo no puedo tener, digamos, esa credibilidad o la Biblia no puede tener esa credibilidad en mí y yo no creo en eso que dice la Biblia. Se puede entender y se puede respetar. Pero si tú te pones a analizar un poquito reglas, cosas que estaban mal en la Biblia y las traspasamos a un ámbito, digamos, cultural, social, de un país normal. Matar, robar, o sea, cosas que en la Biblia están, que son malas, también están en mi comunidad, también están en mi entorno como tal. Claro, y podemos tomarlo como verdad absoluta. O sea, fíjate que hay, por ejemplo, me resulta muy chistoso esto, porque dice, no, es que cosas que son verdaderas, por ejemplo, en el entorno, por ejemplo, en México, ¿no? En México es algo malo que tú, pues, mates a una persona, ¿no? O que le cometas algún crimen en contra de su persona. Pero resulta que hay una tribu en la India que es normal, por ejemplo, cuando se muere el esposo, a la mujer, pues, la maten. Porque la mujer, o sea, sin el esposo, para esa comunidad no es indispensable, o sea, no sirve, pierde su valor. Uh-huh. ¿Eso está bien? O sea, para la tribu está bien. Es su verdad. Para ellos está correcto lo que están haciendo. Pero realmente, o sea, ¿está bien que hagan eso? O sea, o sea, si lo ves objetivamente, con todos los matices. O sea, si lo ves en otros lugares, o sea, es como que realmente, o sea, hay cuestiones que sí, o sea, son verdades absolutas. O sea, la cuestión de la vida es algo que no podemos bajarlo a un pensamiento meramente subjetivo, el valor de la vida. Es importante porque el ser humano tiene un valor en sí intrínseco, por naturaleza. Y el que tú lo quieras rebajar a una subjetividad, a algo, pues la Biblia es relativa, es subjetivo, pues no, porque le estás quitando realmente la importancia a algo que, pues, que nos define, ¿no? O sea, algo que está intrínseco en el ser humano. Entonces, para mí, o sea, eso de verdades absolutas y relativas, yo sinceramente siento que existen verdades que sí son absolutas y sí lo podemos, sí es tangible. Y creo que predominan. O sea, también existen las verdades subjetivas, ¿no? Que están conforme a la cultura. Pero sí hay verdades centrales que son pilares para que todo en el mundo en el que nos desarrollamos tenga sentido. Exacto. Y ahorita que decías esta parte, ¿no? De que se muere y matar a la esposa, viene a mi mente y que decías acerca de la vida, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos países o aquellas comunidades o gobiernos que tienen dentro de sus filas o dentro de sus reglamentos o de sus sentencias la pena de muerte? No, pues es que esta persona hizo esto y aquí dice en la Constitución, no sé en qué parte no va a decir, que merece morir y quitarle la vida. O sea, ¿eso está bien? Eso sí, o sea, lo otro que mencionabas, podemos decir, no, pues no está bien. Pero el quitarle la vida a alguien porque hizo algo malo, eso sí va a estar bien, o sea, eso sí es una verdad, porque vamos a hablar ahora sí acerca de, no, pues es que él merece morir por lo que hizo, ¿no? Por la maldad que cometió. Sí, pero ¿quién nos da esa autoridad para decir, tú puedes vivir, tú no? Uh-huh. Tú sí mereces morir, tú no. Entonces, como te digo, o sea, hay muchas verdades, ahora sí que están, para unos es verdad, para otros relativas, y creo que como bien lo dices, o sea, eso podemos verlo día con día. Todos los días podemos ver verdades para mí y otras personas pueden ver algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, viendo todo esto y viendo diferentes ejemplos acerca de verdades
verdades absolutas, ¿no? Perdón, verdades cada quien tiene sus verdades, ¿no? Subjetivas, esa era la palabra, ¿no? ¿Cómo entonces llegar a una verdad absoluta, ¿no? Tú mencionabas algo, ¿no? Del libro que estábamos leyendo. Me gustaría que lo compartiéramos, amigo, porque creo que esto, no quiero decir que es una verdad absoluta, ¿no? Pero es una idea muy, muy interesante de cómo poder llegar a esa verdad absoluta, ¿no? Y es una opinión que nosotros queremos compartir, pues, con las personas que nos van a estar observando y que van a estar siguiendo este programa, este podcast, que sin duda alguna nos puede ayudarnos a encontrar. ¿Te acuerdas qué página? Que es la verdad absoluta. Sí. Fíjate que Salo nos enseñó este libro, o sea, me lo acaba de enseñar, ¿no? ¿Es bueno o malo? O sea, apenas yo lo estoy hojeando, de Josh Josh McDowell. Está en Amazon ahí para que a los que quieran leerlo, ¿no? Pero también está para que lo puedas descargar. Hay una parte que se me hizo muy interesante, ¿no? Que está en las primeras páginas, de hecho está en la página 29, ¿no? Ahorita que lo estaba hojeando y habla que es la verdad absoluta. Dice, y voy a leer un poco, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes sencillamente no entienden o no aceptan la verdad absoluta. Este libro está como que más, no sé si está hecho para padres, o sea, como que para, pues no sé, para gente que pues si tiene hijos y que quiere, pues, tener una idea, ¿no? De cómo afrontar todas estas preguntas o dudas, pero bueno, hay cosas muy interesantes. Es decir, bueno, aceptan la verdad absoluta, es decir, aquello que es cierto para toda persona, en toda época, en todo lugar. Esto es como que la definición del autor acerca de lo que es una verdad absoluta. La verdad absoluta es una verdad que es objetiva, universal y constante. Todos hemos establecido varias reglas y directrices familiares. Por ejemplo, yo he establecido un horario para mi hija de 3 años, específicamente la hora en que debe llegar a casa después de una actividad escolar. Le he dicho, no es bueno que estés fuera de casa después de las 11 de la noche. He establecido una norma firme que debe ser respetada. Si ella obedece el horario, está haciendo lo bueno. Si lo viola, está haciendo lo malo. Quiero que mi hija considere que el horario es una regla fija, y en la mayoría de los casos lo hace. Pero debemos considerar que esa norma, estar en casa para las 11 de la noche después de cada actividad escolar, ¿es una verdad absoluta? No se aplica a toda persona, en toda época, en todo lugar. Las comunidades, los estados y los gobiernos pueden crear ordenanzas, reglamentos y leyes que deben obedecerse, pero no son necesariamente absolutos. Las ordenanzas cambian, los reglamentos se vencen y algunas leyes solo se aplican en ciertos estados. De hecho, hasta la regla del horario de mi hija puede llegar a cambiar un día, en contraste a una verdad absoluta es objetiva, universal y constante. Si nuestros hijos van a aprender cómo distinguir entre lo que es bueno y es malo, deben saber cuáles verdades son absolutas y por qué lo son. Necesitan saber cuáles normas de comportamiento son correctas para toda persona, en toda época, en todo lugar. Necesitan saber quién determina la verdad y por qué. Y es lo que te comentaba hace rato. O sea, cuando yo leí esto me causó mucho sentido por varias cosas. El ser humano constantemente está buscando la verdad, ¿no? Y lo podemos ver a lo largo de la historia. Hay muchos filósofos que han tratado de dar una respuesta o una definición de lo que es verdad. Y muchos caen a lo mismo, ¿no? La verdad absoluta es una verdad relativa y todo depende del mismo ser humano. Por ende, necesitamos a alguien externo o superior al ser humano para que cree leyes que sean o verdades que sean absolutas. Alguien que esté fuera de nosotros mismos y que nos pueda regular. Porque por naturaleza el ser humano pues no lo puede hacer, ¿no? O sea, porque como dice aquí, todo va a ser subjetivo, todo va a ser relativo. Necesitamos leyes morales que sean absolutas. Y las tenemos, ¿no? Existen. Y desde el punto de vista de Dios creó esas leyes que son absolutas y que determinan cómo nosotros nos debemos comportar como sociedad, ¿no? Y tienen los 10 mandamientos. Y es así como nosotros como niños podemos, o sea, él dice, bueno, yo que le dije a mi hija que no llegara después de las 11 de la noche. Pero, por ejemplo, si le diéramos la autoridad a la niña para que ella creara sus propias normas, sus propias leyes, pues sus criterios van a ser muy diferentes, van a ser subjetivos. Porque, pues yo voy a determinar mi horario dependiendo a si me estoy divirtiendo o no me estoy divirtiendo, con quién la estoy pasando, o sea,
los criterios de ella va a estar cambiando, ¿no? Bajo su propia mentalidad y pues bueno, bajo lo que ella está viviendo en ese momento, los cuales probablemente no puedan ser lo mejor. Porque la niña, ¿sabes qué? Me estoy divirtiendo, entonces voy a llegar a mi casa hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y en el trayecto de que va de ahí a su casa, por muy cerca que esté, pues es un horario en que podemos considerarlo peligroso y le pueden suceder cosas o puede sufrir en ciertas cosas, ¿no? Entonces, bajo ese pensamiento, concluimos de que, pues, por lo menos que el padre tiene más conocimiento o ha vivido más, o sea, tiene una mejor concepción de la realidad. Entonces, por ende, toma mejores decisiones para el cuidado de la hija. Entonces, el padre crea una verdad absoluta a su hija. Tú tienes que llegar antes de las 11 de la noche porque es lo correcto. Entonces, eso me hace pensar que nosotros como humanos somos como esa niña, ¿no? Nuestro concepto de la realidad está muy reducido. En primer lugar, porque nuestro pensamiento es finito. O sea, nosotros no podemos ver más allá de nuestro presente. O sea, sí, podemos predecir algunas cosas, pero tampoco tenemos una certeza clara de eso. O sea, tú puedes deducir, ¿sabes qué? Yo ahorita a la 1, 2 de la tarde voy a ir a comer. Voy a comer. O sea, es tu certeza, es tu realidad. Pero no sabes si a las 2 de la tarde realmente vas a comer o pase algo, una situación. Entonces, solamente alguien que tenga una concepción amplia del presente, del pasado y del futuro, es el único que puede entonces establecer leyes o verdades completamente absolutas, como el padre le aplicó a su hija. Sí, exacto. Esta parte que pudimos encontrar y que ya bien lo compartiste, ¿no? Tiene como eso que dices, no quiero repetir lo que tal vez ya mencionabas, ¿no? Pero trasladando un poquito, ¿no? En el tiempo en el que tal vez esto se mencionó, en el tiempo en el que tal vez esto se hizo, ¿no? Hace años, ¿no? Uh-huh. Y ahora poniéndolo en nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo están los hijos con los padres ahora? ¿Será que ahora los papás siguen poniendo las reglas? ¿O será que ahora son los hijos los que tienen esas verdades absolutas o esas verdades de que voy a regresar a tales horas? Y el papá que va a decir, no, pues está bien. Entonces, ha sido un cambio constante, digamos, de nuestra sociedad. Mucha gente ahora lo puede decir y no quiero generalizar en todas las familias que hoy pueden existir en nuestra sociedad, ¿no? Pero lamentablemente la relación y el respeto hacia los padres lamentablemente se ha perdido, ¿no? Igual que la relación entre el humano y Dios se ha perdido, o sea, el respeto entre el humano y Dios. Exacto. Entonces, como bien lo dices, no puede un ser humano decir esto es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque como lo mencionabas hace un momento, ¿no? La tendencia del ser humano es hacer lo malo, no es hacer lo bueno. Y de alguna forma también no tenemos, como comentaba, no tenemos una percepción amplia de lo que es la realidad. O sea, nuestro conocimiento, nuestra percepción de bueno o malo está limitado a nuestra misma naturaleza, podríamos decir pecaminosa. Entonces, bajo esa misma primicia, ¿cómo podemos tomar entonces, cómo podemos decir esto es bueno, esto es malo, si nosotros somos malos por naturaleza? Bueno, según lo que dice la Biblia, porque hay unos que dicen, pues el hombre es amoral, ¿no? No es bueno ni malo, simplemente se adapta al entorno, ¿no? Que esta corriente de pensamiento es para mí, algo peligrosa. Pero es esa parte, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver en el transcurrir de las siguientes clases, ¿no? Entonces, entendiendo esto, ¿no? Captando que como seres humanos no podemos como tal plasmar verdades absolutas, porque hay seres humanos que lo han hecho, ¿no? Hay pensadores, hay filósofos, hay personas intelectuales que tal vez han querido hacerlo, o lo han intentado, o lo han hecho. Y puede ser que esa verdad, digamos, no sea algo malo, ¿no? Uh-huh. No sea, digamos, algo negativo. Puede haber cosas negativas, claro está, ¿no? Pero, sí o no, estas verdades absolutas que los seres humanos plasman, crean o tergiversan la verdad absoluta que existe. O sea, es que sí, la verdad absoluta de Dios, que podemos decir que es su palabra, o sea, contrasta mucho con la verdad del ser humano. En primer lugar, porque no hay una como te decíamos al principio, no hay una definición como tal de lo que es verdad. O sea, todo es relativo.
O sea, nada es absoluto. Entonces, eso crea un problema, un dilema. O sea, al punto en que hoy ni siquiera tenemos claros conceptos tan simples como qué es ser hombre o qué es ser mujer. Incluso ser niño y adulto, eso también ya se está tergiversando. Ahorita ya hay muchas personas que ¿cómo se llama? Que son adultos y se sienten niños, ¿no? Porque es que también el ser niño ya es un estado mental, ¿no? Es un estado mental y es subjetivo, ¿no? Sí, o sea... O sea, ya hay una noción de verdad. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo. Necesitamos a un ser que esté sobre el humano para que este mismo le diga cuáles son las verdades absolutas, qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Porque si no, estás perdido como ser humano y estás divagando como hoy en día lo estamos haciendo. Y es lo que mencionabas al inicio, o sea, hay tantas verdades relativas, hay tantas verdades en el mundo que la gente dice, oye, ¿cuál es la verdad? Porque a donde voy encuentro una verdad diferente, encuentro algo diferente, no encuentro lo mismo pues somos seres humanos, somos lo mismo, ¿por qué hay diferentes? Entonces, es por eso, o sea, porque no hemos entendido que como seres humanos no podemos crear verdades absolutas. Porque no tenemos, como bien lo decías en la parte de la historia, no tenemos como que esa capacidad de comprender el entorno pasado, presente, futuro de nuestra vida. No tenemos nada seguro nosotros. Entonces, por eso es que necesitamos a un ser superior que tiene ese dominio, que tiene ese control y que tiene esa verdad. Ahora, va a ser muy complicado que todas las personas vayan a ese ser superior y entiendan esa verdad. ¿Por qué? Porque como bien lo dices, hay muchas verdades absolutas creadas, bueno, como lo dije yo, creadas por otras personas que han tergiversado esa verdad. Y que, como bien te decía y como bien lo decíamos, se han alejado y se han apartado totalmente de esa verdad. Entonces, ¿cómo llevarlos a esa verdad? Y es que hoy en día también tomamos las verdades que nos son más cómodas. Eso es muy importante. O sea, hoy en día, o sea, la verdad, o sea, que tú vayas a elegir es con la que tú puedas vivir más a gusto, ¿no? Y el concepto, por ejemplo, de una verdad absoluta, o sea no importa, o sea, no importa que tú te sientas cómodo o incómoda por esto, es que así es, porque así está dictado, porque es la realidad, ¿no? Entonces, el ser humano está incómodo con eso, o sea, el ser humano siempre quiere tener el control, ¿no? de las cosas. Y hay situaciones límites, o sea, hay situaciones que nosotros no podemos controlar, o sea, que están fuera de nuestro alcance. Y por más que quieras, esa verdad te alcanza. Por ejemplo, no sé, una verdad acerca de nuestra mortalidad, ¿no? O sea, tú puedes crear tu propia verdad y decir, ¿sabes qué? Yo soy inmortal. Y te casas con esa verdad, ¿no? Yo soy inmortal. Pero va a llegar un momento en que va a pasar un tren o te va a llegar una enfermedad o va a pasar algo y probablemente mueras. O sea, la verdad es que tú eres un ser mortal. No eres un ser inmortal. De igual manera, creemos que si hay verdades absolutas, hay verdades que nos van a alcanzar tarde o temprano. Y yo por eso, o sea, desde mi cosmovisión cristiana, yo acepto, por ejemplo, la verdad bíblica por eso, o sea, por eso acepto los 10 mandamientos, porque siento que es la brújula moral, ética, del ser más completa. O sea, que te logra guiar como ser humano si la sabes interpretar correctamente. Y eso que mencionas es bien importante, ¿no? Porque a veces vagamos en este mundo sin una verdad, ¿no? Y cuando encontramos esa verdad absoluta que está en la Biblia, decimos, oye, pero esto no está tan fácil. O sea, es muy fácil leerlo, pero comprenderlo y comenzar a practicar esta verdad es lo que a veces resulta complicado y decir, como decías, ¿no? No, pues mejor me regreso a mi verdad pasada, ¿no? Me regreso a lo cómodo, a lo fácil, a lo sencillo y sigo viviendo mi vida, ¿no? Pero seguimos viviendo, ahora sí que como yo lo decía al principio, ¿no? Como yo lo entendía, o sea, sin un rumbo, o sea, sin una visión clara, sin una meta, sin un sentido.
a nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿cómo entender esta verdad, no? Ya basándonos, como bien lo decíamos, en la cosmovisión bíblica, ¿no? Hay un versículo muy, muy particular en la Biblia, hay varios versículos, ¿no? Y ahorita vamos a analizar algunos 2 o 3, ¿no? Hay un versículo muy, muy particular en la Biblia, las personas que nos están siguiendo pueden ahí buscarlo también. Vamos a ver primeramente el versículo de Juan, amigo. Juan 14:6. Juan 14. Habla acerca de algunas cosas importantes y está hablando ahí alguien importante, ¿no? No sé si... No creo que la gente lo vea, la verdad. Está muy lejos. Pero bueno. Ahí está. Léelo. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta parte es bien importante porque no solamente dice que Jesús es el camino y la vida, sino que también dice que es la verdad. Entonces, como yo lo entiendo aquí en este primer versículo y sin... Es bien importante, claro está, leer de preferencia el capítulo 14 completo, ¿no? Para poder entender un poquito a lo que se refiere Jesús, pero nomás así, dando un punto de vista sobre el versículo, creo que lo que aquí Jesús está revelando es una verdad absoluta, que Él es el camino. Perdón, que Él es la verdad. Uh-huh. La verdad absoluta es que Él, bíblicamente, es esa verdad. Ahora decimos, ¿pero qué verdad? Bueno, a lo largo de todos estos programas que vamos a estar transmitiendo y llevando a cabo, pues vamos a descubrir o vamos a poco ir descifrando cuál es esa verdad, ¿no? Porque ahorita estamos, digamos, viéndolo desde un punto de vista muy general. ¿Dónde está la verdad? Bueno, la verdad está en la Biblia, en la persona de Jesús. Pero entonces, ¿cómo entiendo y cómo sé qué es la verdad? ¿Cómo yo la puedo practicar, qué es esa verdad? Investigando un poquito acerca de este versículo encontré lo siguiente, ¿no? La verdad como una realidad absoluta. En el contexto bíblico en el que estamos analizando este versículo 6 del capítulo 4 de Juan, la verdad no se considera simplemente una opinión o una opinión personal, sino una realidad absoluta y objetiva que proviene de Dios. Jesús afirmó ser la personificación de esa verdad divina, que trae luz y claridad a la vida y a la relación con Dios. Es en ese contexto que Jesús está diciendo, yo soy la verdad absoluta y soy la persona, estoy personificando esa verdad. ¿Cómo? Haciendo lo que a mi Padre le gusta o le agrada. Y entonces decimos, ¿cómo entonces lograr alcanzar, comprender y practicar esa verdad? Bueno, pues eso lo vamos a ver a lo largo de nuestros siguientes capítulos, porque no es algo que podamos, digamos, contestar en minutos, ¿no? Conlleva un proceso de estudio, de dedicación, comprender por qué necesito ir a la Biblia, por qué la Biblia es una fuente de verdad, cómo poder comprender eso, cómo poder captar esto. Entonces, nuestro siguiente episodio, de hecho, va a hablar acerca de esto, ¿no? Acerca de por qué la Biblia es una fuente de verdad y por qué tengo que confiar en lo que la Biblia dice para mí. Sí, para el ser humano, entonces podríamos decir que la verdad absoluta es Dios, es Jesús. Y de ella se desprenden otras verdades que se aplican a nuestra vida, ¿no? Y a nosotros como humanos. Pero primero, principalmente tienes que ir a la fuente de la verdad absoluta, que es Dios, ¿no? Como decimos, es el... Volviendo al ejemplo del Padre, ¿no? Él es el Padre, ¿no? Que dictaminó pues, las reglas, las verdades. ¿Por qué? Porque sabe lo mejor para nosotros, porque Él es un conocedor del presente, pasado y futuro. Él sabe la realidad en la cual pues, nos creó y en la cual nos desenvolvemos. Entonces, pero primero tenemos que ir a eso, ¿no? A creer en la verdad absoluta que es el Padre, y después podremos entender esas verdades que se desprenden, que se encuentran en la Biblia. Y hay muchas, o sea, lo que mencionabas, ¿no? Y eso es bien importante entenderlo, ¿no? Vamos a seguir citando tal vez o yéndonos acerca de la Biblia, porque para nosotros pues es como que la palabra de Dios, la palabra del Padre, para encontrar esa verdad, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas esa parte, ¿no? Acerca de qué es el Padre, ¿no? Y el Padre de la historia puede tener verdades, digamos, subjetivas o verdades que hoy para él es esta la verdad.
pero tal siguiente mes, cuando la niña crezca, cuando la niña sea ya una adolescente, una joven, una adulta, puede que esa verdad vaya cambiando. Pasa lo mismo en la Biblia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa en la Biblia, no? En la Biblia existe una verdad, pero a veces esa verdad no significa que va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, sino de que vamos a ir comprendiendo mejor esa verdad en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Pero esa verdad va a ser la misma hoy, mañana y por siempre. Pero también hay verdades bíblicas que también se aplican únicamente a un momento histórico, ¿no? Claro. O sea, y eso también, o sea, sí existen, o sea, podemos decir que estas verdades que son, no subjetivas, pero sí son cambiantes, ¿no? O sea, que se transforman porque, por ejemplo, ya se cumplió algo, entonces ya no es necesario que exista esa verdad en este momento histórico, pero sí fue importante en ese momento, ya que significaba y tenía un valor en ese momento histórico. Sí, es exactamente eso. Eso, te digo, es importante también analizarlo porque en su momento, como lo decías, pues fue algo importante, ¿no? Pero a lo que yo me refería es una verdad más como la que vimos en la persona de Jesús y como la que vamos a ver ahora, ¿no? Que es el siguiente versículo que me gustaría analizar, que es ahora ahí mismo creo que es en Juan, pero ahora el capítulo 8, el versículo 32. Juan 8:32, que es un versículo que la mayoría hemos tal vez escuchado o en algún momento hemos leído, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese versículo me gusta mucho. Pero ¿qué es conocer la verdad, no? Y cómo entender, voy a conocer la verdad y voy a ser libre. Y decimos, y platicando también con Enoch, que está aquí atrás de nosotros y le agradecemos que nos apoyen en la cuestión de cámaras, luces y todo. Él decía, es que cuando yo conozco la verdad, no lo dijo en este momento, sino lo dijo cuando incluso estábamos analizando todavía el nombre, todo lo que queríamos que tuviera este pequeño podcast, ¿no? Él decía, pero cuando yo conozco la verdad, me siento más esclavo que nunca. Sí. ¿Por qué? Porque vienen ahora las cosas que no tengo que hacer, ¿no? Ajá. Que son malas para mí, para mi familia, para mi cuerpo, para mi relación con Dios, ¿no? Y entonces dice uno, oye, pues es verdad. Cuando conozco la verdad, me siento más mal y me alejo de esa libertad. Pero decimos, a ver, espérame. Pero conozco la verdad y la verdad la conozco en la persona de Jesús. Y como bien lo decía en el versículo que leímos anterior y lo poquito que les puedo compartir, ¿no? Jesús es la personificación de esa verdad. Y para poder ir al Padre tengo que tener una relación con Él. Entonces, cuando yo conozco la verdad, tengo una relación con Jesús. Y esas normas que puedan sentirme como prohibiciones y como un tipo de esclavo, un tipo de cosas que no tengo que hacer, prohibiciones, pues dejan de serlo. ¿Por qué? Porque ahora tengo una relación con una persona superior a mí, que me conoce, que me ama. Y que lejos de prohibirme cosas y no dejarme ser libre, me está ayudando a que esas cosas no afecten mi vida, no afecten mis emociones, no afecten mi salud, no afecten a mi familia. Muy interesante esa parte de lo que hablas. Y me hizo mucho... O sea, eso ya entra un poco más al tema del libre albedrío, que es muy interesante, ¿no? La libertad, la verdad sobre la libertad y sobre el libre albedrío, que este es un tema que más adelante deberíamos tocar más a fondo. Pero hay también un autor, es un filósofo, no sé, muchos lo conocerán, es Spinoza. Y se hizo muy famoso también por una frase que dice Einstein, ¿no? De que le preguntan ¿en qué Dios crees? En el Dios de Spinoza. Pero bueno, resulta que Spinoza era panteísta, ¿no? Panteísta es esta corriente filosófica de pensamiento que bueno, Dios está en todo, Dios es todo. Pero bueno, no voy a caer en ese tema, pero sí en una declaración que hace, ¿no? Acerca de su definición de libertad. Que es muy interesante. Dice que la verdadera libertad para Spinoza es cuando tú te das cuenta de tus propias limitaciones. O sea, eso es libertad. O sea, cuando tú te das cuenta de que no eres libre en algunos aspectos, es cuando tú te vuelves más libre. ¿Por qué? Porque te das cuenta, pues, de esas limitaciones que tú tienes como persona.
Y es que realmente es así. O sea, yo en cierto punto comparto eso, ¿no? No en el tema de que no somos libres, porque eso atenta contra el libre albedrío, pero de que sí somos, nosotros tenemos ciertas limitaciones como humanos. O sea, tenemos cosas que no nos dejan alcanzar la plenitud. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, de nuestras limitaciones, de que en sí mismo por nuestra naturaleza pecaminosa no somos libres porque estamos en pecado y demás, en ese momento y reconocemos a Cristo, nos volvemos libres. Cuando nosotros aceptamos y ejercemos la voluntad de Dios, es cuando nosotros nos volvemos completamente libres. O sea, tenemos sentido de libertad. Y aunque parezca contradictorio, porque parece, no, pues salgo del pecado y me someto a la voluntad de Dios, que en algún momento no soy libre. Pero bueno, ya es tema de libre albedrío y demás. Pero sí, no es. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras limitaciones como ser humano, nos damos cuenta que no somos libres por nuestra mera naturaleza, es cuando nosotros ya empezamos ese proceso de libertad. Sí, y es lo que te decía que mencionara esta parte, ¿no? Y viene la parte esta que dice, para entender la palabra verdad en este versículo, en este contexto de Juan 8:32, hay diferentes niveles de esa verdad, ¿no? Y nos mencionan 3, verdad objetiva, que es la que estamos analizando, ¿no? Y a la que vamos a meter un poquito de presión, ¿no? Dice, Jesús se refiere a la verdad absoluta, que está Jesús se refiere a la verdad absoluta, que está en consonancia con la realidad y la voluntad de Dios. Implica una comprensión profunda y precisa de la realidad, que va más allá de las opiniones, percepciones o interpretaciones personales. Cuando yo leía esto, tú me decías, a ver, un ejemplo de esto. O sea, cómo tener una verdad objetiva, cómo entender esta parte de la voluntad de Dios. Difícilmente vamos a encontrar un ejemplo si no creemos en Dios, si no tomamos la Biblia como una, digamos, pues una referencia de encontrar esa verdad absoluta, de encontrar esa verdad objetiva, ¿no? Y me gusta la parte final donde pues nos hace pensar más y decir, implica una comprensión profunda y precisa de la realidad. A ver, esta es la realidad. Digamos, el mundo es real. Este estudio es real. Este estudio es real, el mundo es real. Y luego dice que va más allá de las opiniones, percepciones o interpretaciones personales. O sea, ya lo que tú y yo pensamos no tiene sentido. ¿Para quién? Para Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Él conoce este estudio. Él conoce este mundo. Él me conoce a mí, te conoce a ti. Entonces, para Él existe esa única verdad. Para mí pueden haber muchas verdades y muchas interpretaciones por tu opinión, por mi opinión, por la opinión de los demás. Pero para Él existe solo esa única verdad. Sí. La verdad correcta, ¿no? Entonces, esa es la verdad objetiva. Luego viene la verdad moral. Esta afirma Jesús también hace referencia a la verdad moral que proviene de Dios. Esa verdad absoluta, esa verdad única, bueno, Dios la comparte con nosotros. La verdad moral. Se relaciona con los valores y principios divinos que deben guiar a nuestras acciones y decisiones en la vida. Yo te decía hace un momento al principio, ¿no? ¿Y para qué nací? ¿Y si me muero antes? ¿Y si pasan estas cosas? Pero cuando comprendes, cuando crecí, cuando estudié, cuando, digamos, conocí la verdad, conocí la palabra de Dios, entendí esa verdad, viene a mí la verdad moral, ¿no? Y entiendo que es una de las cosas que Dios nos otorga, que Dios nos ofrece a todos. Como bien lo decías, es un tema que vamos a ver después acerca de la libertad, ¿no? Que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo entender esa libertad? Yo la entiendo de esta manera, ¿no? Dios te da la verdad absoluta, te da la verdad real, la verdad objetiva. Pero Dios mismo la verdad. Exacto. Pero tú vas a decidir el decirle sí o el decirle no. Esa es la libertad para mí. Sí. Porque si fuera un Dios totalmente distinto a lo que muchas personas tienen ese mal concepto de Dios, o sea, te obligaría a aceptar esa verdad. Y entonces no serías una persona libre. Y por último, la verdad espiritual. En un sentido más profundo, Jesús habla de la verdad espiritual que implica revelar el conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios, y de su voluntad para la humanidad. Conociendo y siguiendo esta verdad espiritual, uno puede experimentar
libertad espiritual y la plenitud de vida que Jesús ofrece. Yo siento que esto ya va más allá, que vamos a verlo también acerca de una vida que Dios nos predestinó a algo, que Dios nos creó con un propósito, que Dios desea que ese propósito se cumpla, que ya lo metí, pero que vamos a ver también en uno de los capítulos acerca de cómo entender esa voluntad que Dios tiene para mí. ¿Será que esa voluntad existe? ¿Y cómo la defino yo? ¿Cómo la puedo entender yo? Y bueno, podemos hacer mucho de esto, ¿no? Pero yo lo entiendo así. Existe la verdad objetiva, la verdad absoluta, perdón, que es Dios es esa verdad, ¿no? Uh-huh. El ejemplo más, digamos, yo digo más tajante y más real, pues es Dios. Dios es esa verdad absoluta. Luego viene la verdad moral, que es la que Dios nos comparte a nosotros. Aquí está la verdad. Uh-huh. Te la comparto. Estas son las cosas malas, estas son las cosas buenas. Esa es la verdad moral y yo decido aceptarla, ¿no? Y viene la verdad espiritual, ¿no? Que ya es una, lejos de ser una esclavitud, es una relación con Él. Está muy interesante y pues bueno, van a venir temas muy buenos. Esta parte de la predestinación, o sea, también la verdad acerca de la predestinación, acerca de la libertad. O sea, la Biblia como tal, Dios nos ha, bueno, más que nada, Dios nos ha dado toda esta verdad a través de la Biblia y es bueno que las analicemos, ¿no? Porque, como decíamos hace un momento, ¿no? Esas verdades nos van a alcanzar tarde o temprano, queramos o no. Y como Dios es absoluto y su verdad es absoluta, pues no podemos escapar de ellas. Por más que inventemos nuestras propias realidades, que inventemos nuestros propios metaversos, no podemos escapar de la verdad más grande. No, y algo que mencionas, no, a veces queremos escapar de eso y alejarnos de eso, pero cuando entre más nos alejamos, más nos damos cuenta de que estamos mal. O en algún punto hacemos como un círculo, ¿no? Nos alejamos y vamos y regresamos a donde mismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que, pues de que estamos mal. Sí. De que mi percepción y de que mi verdad, pues no es la correcta. No. Va en contra incluso de tu misma naturaleza. Sí. O sea, está más claro que nunca, ¿no? O sea, queriendo ir en contra de lo que fue creado, de nuestra mera creación, el ser humano está metido en un lío, en un completo lío. ¿Por qué? Porque estamos buscando crear nuestras propias realidades, nuestras propias verdades, y topas contra las verdades absolutas, ¿no? La verdad es que desde un principio fueron creadas, y es cuando te estanteas, caray, es que para mí esto es cierto, pero para ti es cierto, pero la realidad es muy diferente. Y quieras o no te vas a topar con esas verdades. Y el humano se está topando con esas verdades. Y gracias a Dios, pues, también eso está sirviendo para que muchos se den cuenta, o sea, de lo que es verdad y de lo que es realidad, de lo que es verdadero. Sí, y queremos abrir el espacio. Ya estamos, pues ya se nos está acabando el tiempo, amigos. Queremos agradecerles a las personas que nos han seguido, ¿verdad? Y queremos abrir este espacio, personas que tal vez nos siguieron nuestra transmisión o que tal vez van a ver este programa retransmitido, que puedan escribir sus comentarios, sus puntos de vista, ahora sí que sus verdades, y poderlas explayar, o sea, poder escribir lo que ellos piensan, lo que ellos creen, independientemente de una cosmovisión cristiana o una cosmovisión totalmente distinta, porque queremos escucharlos, o sea, queremos saber qué piensan ellos también, las personas que nos ven, tal vez en el siguiente capítulo que tengamos, la siguiente transmisión, vamos a tal vez apartar un tiempo para poder comentarios. Para poder comentar estas opiniones de ustedes y queremos ahora sí que decirles que para nosotros son importantes sus opiniones y queremos escucharlas sobre todo, ¿no? Claro, y si en algún momento tenemos la oportunidad de aclarar incluso algunas dudas o preguntas, pues traerlas aquí a la mesa, ¿no? Y incluso con ustedes ir pues rebotando estos puntos de vista y para que juntos llegamos a la verdad. Exactamente. Y una mejor comprensión de la verdad. Exacto. Y les adelantamos, miren, vamos a estarnos ahora sí que conectando todos los martes, martes 9:30 y jueves 9:30 también. Entonces va a ser martes y jueves estos programas para que ya lo pongan ahí en su agenda, lo puedan anotar y para que nos puedan seguir, ¿no? Cada semana, ¿no? Estos 2 días. Sí, pues esperemos que también esto pueda ser de mucha bendición para ustedes.
Y bueno, creo que también va a ser para nosotros, ¿no? Claro. Va a ser para nosotros. Entonces, pues bueno, hemos llegado ya a la parte final. Vamos a estar 1 hora porque probablemente más adelante, si Dios quiere, vamos a estar en otras plataformas. Entonces, necesitamos ser un poco más exactos en nuestros horarios. Pero bueno, vamos a tener 2 veces a la semana, así que nos va a dar por lo menos para que abordemos más temas y podamos exponer más ideas. Así que, Salo, pues bueno, gracias por acompañarnos. Y pues te veo el jueves, si Dios quiere. Sí, gracias a ustedes por también invitarnos y seguimos viéndonos aquí con la ayuda de Dios, ¿no? Bueno, eso ha sido todo, amigos. Nos vemos el jueves a las 9:30 de la mañana. Así que apúntenlo. Eso ha sido todo por hoy. Bye.